Está dedicado a asuntos internacionales. En el día de hoy, dedicado más que nada al caso Jeffrey Einstein. Vamos a hablar de las últimas revelaciones del caso Einstein respecto a estas fotos que aparecieron de Donald Trump con él en su boda. Vamos a estar hablando un poco de eso, vamos a estar hablando un poco, profundizando también en relación a las o los vínculos de Jeffrey Einstein que hemos hablado con algunas empresas israelíes muy llamativas, sobre todo una que se llama Carbin, que tiene vínculos con servicios de inteligencia israelí, que tiene vínculos con personajes ya conocidos. Vamos a estar hablando también de cuándo se corta el vínculo entre Einstein y Trump, si todo este cúmulo de cartas y también fotos que están apareciendo en los medios de comunicación no son de alguna manera un intento de algunos medios de comunicaciones de llevar agua para el molino de los opositores a Donald Trump, cómo esto lo está afectando en la política estadounidense, cómo también eh, Trump ha respondido y algunas revelaciones sobre la esposa de Epstein y lo que quiere hacer con la esposa de Epstein Donald Trump, porque se ha hablado incluso que la esposa de Epstein, Ghislaine Maxwell, podría declarar en el Congreso de Estados Unidos e incluso la fiscal de Estados Unidos ayer, Pam Bondi, dijo que va a hablar con Maxwell por si ella quiere declarar, sería una revelación programada. Maxwell está buscando una conmutación de pena porque tiene más de 20 años de cárcel por tráfico de menores. Así que vamos a estar hablando de todo eso y un poco más en este vivo que eh, si ustedes se van sumando aquí porque este tema les interesa, les voy pidiendo que vayan dándole me gusta, compartiendo, suscribiéndose. Mientras tanto, yo estoy luchando todavía con esta plataforma nueva que a mí me gusta mucho, pero bueno, no me permite, por ejemplo, algunas configuraciones claves a la hora de empezar los videos y no me permite hacer otras cosas, pero bueno, se ve mucho mejor, se escucha mucho mejor, a mí me gusta más, la verdad, que la otra que estoy utilizando, que no le vamos a hacer propaganda, pero igual, no importa si le hacemos propaganda o no. Así que bueno, el vivo de hoy, dedicado enteramente al caso Einstein, es un caso que, como habrán visto ustedes, tiene como tela para cortar por todos lados. Lo hicimos la semana pasada, en un largo video también dedicado más que nada, vendría a ser como una introducción a este, y bueno, yo realmente, para mí, es un caso que engloba a mucha gente importante y que realmente tuvo la potencialidad la semana pasada de convertirse en una bomba sucia para la administración Trump. La administración Trump le dio la vuelta cuando acusó al diario de Rupert Murdoch, Wall Street Journal, de hacer una fake news cuando sacó un dibujo y una carta que había enviado Trump a Einstein cuando cumplió 50 años, que fue recogida en un libro armado por la esposa de Einstein, y dijo que era una fake news. La carta evidentemente era cierta porque todas las revelaciones de la relación de Donald Trump y Einstein sobre los años finales de los años 80 y principios de los años 90 son todo cierto, ¿no? Esta nueva revelación que saca el diario CNN dice, o sea, empieza a darle imágenes a algo que es una versión extendida que todo el mundo sabe, que en los 90 eran muy amigos de Einstein y Donald Trump, a tal punto de que, bueno, Einstein lo visitaba en su torre del Hotel Plaza, ahora renombrado Trump Tower, en Nueva York, lo visitaba por ahí. Donald Trump se tomó un par de jets privados para viajar a su residencia en Palm Beach, a Mar del Lago, donde era vecino con Einstein. De hecho, New York Times revela o hace una historiografía
breve la semana pasada, donde cuenta, por ejemplo, que ellos empiezan a ser amigos cuando comparten o son vecinos en Palm Beach, en la Florida, esta residencia o este barrio lleno de multimillonarios y billonarios, donde Einstein compra una mansión para ingresar en este círculo íntimo, hacerse amigos y bueno, la relación es bastante intensa, incluso con algunos vuelos de New Jersey hasta Palm Beach en un jet privado de Einstein, hasta que a principios de los 2000 esta relación se quiebra. Hay fotos de Donald Trump como concursante en algunos por ejemplo, concursos de belleza auspiciados por Einstein, hay fotos de Melania Trump y Trump junto con Einstein y la esposa de Einstein, Ghislaine Maxwell, hay fotos de ellos dos en desfiles de Victoria's Secret, otro lugar que era un antro donde se mezclaba algunos reconocidos proxenetas con gente del mundo criminal como Leslie Wexner, que es el padrino, entre comillas, financiero y político empresarial de Einstein, porque es el que le dio la gestión de las finanzas de Einstein. A ver, Einstein era un profesor de matemáticas que ignoto, que conoce a se hace amigo de un familiar de alguien que trabajaba en el fondo financiero, en el banco Bear Stearns en los años 80, finales de los 70, principios de los 80. En este banco financiero empieza a trabajar como gestor hasta que es despedido, se sospecha o sale por su propia cuenta, se sospecha que por haber utilizado información privilegiada, era en los principios de los 80 una especie de tiburón financiero, esta gente que busca hacer negocio de cualquier manera, una persona que estaba señalado por no tener muchos escrúpulos que digamos, y después a partir de la salida de este banco se sospecha que se convierte en un gestor de fondos opacos. A ver, se lo asocia con figuras como Adam Khashoggi, el traficante de armas de los años 80 relacionado al escándalo de Irán-Contra, porque él era el que se encargaba, por ejemplo, de traficar estas armas para este conflicto en Irán, que era entre Irán e Irak, donde el régimen de los ayatolás era apoyado por Israel y por Estados Unidos. También se lo relaciona con este personaje Leslie Wexner, que conoce a principios de los 80, a finales de los 80, un personaje que se conocía o se sospecha que era un lavador de dinero de los sindicatos del crimen de la mafia italoamericana en Nueva York. Personaje muy también opaco que es dueño o fue dueño de Victoria's Secret, esta marca de lencerías, donde se sospecha también que se sospecha no, hay investigaciones de que Victoria's Secret era un lugar donde se reclutaba aspirantes a modelos para ser traficadas sexualmente o, bueno, pertenecer a una red de prostitución que era llevada por Einstein, ¿no? Lo hemos dicho en el anterior video que hicimos sobre este caso, que dos aspectos que nunca están tratados en todas las investigaciones son un punto, el lavado de dinero, que se cree que Einstein era un gran lavador de dinero y hay muchos indicios de esto. Por el otro lado, la operación de chantaje sexual, que era que esta red de prostitución que tenía Einstein en realidad pertenecía a una red de chantaje sexual cuyos antecedentes de los 60 hasta los 80, la llegada de Einstein, había personajes como Roy Cohn, que se consideraba un mentor de Trump, que realizaba fiestas en algunos hoteles, y en esos hoteles, en el Hotel Plaza, por ejemplo, en una habitación muy conocida, se sacaba fotos de personas, hombres poderosos, con menores, con mujeres que no eran sus esposas, para después chantajearlo y conseguir cosas a través de él. Una práctica muy común en la inteligencia de todos los países. Bueno, Einstein se cree que es el sucesor de esas redes antiguas, que a través de este personaje, Leslie Wexner, que además de todo es el que compró la propiedad originalmente, esta casa de unos cuantos pisos en el centro de Manhattan,
que usaba Einstein como uno de los lugares de fiesta en Manhattan, donde fue visitado por multiplicidad de personajes. Bueno, no hay registro de que Trump visitara, por ejemplo, la isla esta que tenía las Islas Vírgenes, la isla Lolita, como se dice. De Trump sí hay registro de Trump viajando en su jet de Nueva Jersey a Palm Beach cuando eran amigos. Hay versiones o testimonios de mujeres que en ese momento estaban con Einstein, que fueron manoseadas o de alguna manera acosadas por Trump durante esta época. Siempre se dice que era muy difícil que en esta época Trump no supiese lo que hacía Einstein porque era muy evidente lo que sucedía alrededor de Einstein. De hecho, Trump en una declaración que es la más sonada dice a Einstein como a mí nos gustan mucho las mujeres, a él le gustan mucho las mujeres jóvenes, que esta es una declaración que ha aparecido por todos lados. Y bueno, siempre esta cuestión ha aparecido en todos los medios. Mientras tanto, voy mandando saludos a Michael, me corregirá cómo se pronuncia, de que habla de que nos escribe de San Pablo. El imperio contraataca con fuerza de los Shio, nazi Eben Jex proxenetas. Un camarada brasileño que nos está escribiendo por allá. Si ustedes están viendo desde algún lado de cualquier parte del mundo, cualquier parte de Latinoamérica, escriban ahí y digan lo que opinan. Pero bueno, entonces el caso de Einstein se está volviendo realmente en una caja de Pandora, también en una fuente de extorsión dentro de la política estadounidense, porque a ver, Einstein y su esposa, Ghislaine Maxwell, tenían relaciones con todos. A ver, estaban dentro del Consejo de Relaciones Exteriores, un ente bipartidista, think tank, que se encarga de formar la política, hacer propuestas de política exterior de largo plazo, donde estaban figuras como Brzezinski, como Henry Kissinger, gente realmente que eh, moldeó la política a lo largo de varias décadas en Estados Unidos, que es un centro financiado además por grandes corporaciones estadounidenses. Además de todo eso, Einstein pertenecía a el círculo cercano de muchos políticos demócratas y republicanos. Se habla mucho, por ejemplo, del gobernador de Nueva México, Bill Richardson, que ahora es un personaje que durante la época demócrata ha funcionado como negociador, por ejemplo, con Venezuela, de el propio Bill Clinton. De hecho, hay fotos de Einstein y Maxwell, su esposa, en la boda de la hija de los Clinton, de Chelsea Clinton. ¿eh? Y ahora aparecen fotos de la boda de Donald Trump. Recordemos que Donald Trump tuvo múltiples bodas, ¿no? Porque primero estaba casado con Ivanka Trump, después se separó, después tuvo unas nuevas nupcias en 1993, después se volvió a separar, se volvió a juntar con Melania Trump, una modelo eh, de origen de Europa del Este, ¿no? Estadounidense ella, pero de origen, se cree, bueno, acá está, justo estaba buscando, ella pertenecía o es su origen de Eslovenia, eh, que pertenecía en los años 90 hasta su disolución con la guerra de los Balcanes de Yugoslavia, la antigua Yugoslavia. Así que también recordemos, ¿no?, que esto es muy llamativo porque Einstein, el conocimiento que hay, por ejemplo, es que en gran parte de sus pisos en su mansión habían chicas jóvenes, muchas chicas jóvenes que eran provenientes de países de África, de Europa del Este y de Sudamérica, América Latina. Así que es muy llamativo porque se cree también que Einstein acercó mucho a muchas esposas de gente poderosa, que también es digamos, es una manera de recopilar información de inteligencia por parte de muchos servicios, esto de tener mujeres, lo que se llama, eh, tiene un nombre la inteligencia que ahora se me acaba de ir, las chicas algo, para recabar información de inteligencia. Es algo muy conocido, bueno, en Argentina está más que conocido. Así que, bueno,
En esa época donde Epstein orbitaba alrededor de multiplicidad de espacios, era muy amigo de Donald Trump y bueno, en ese contexto aparecen estas fotos que vamos a ver ahora. Vamos a ver primero, vamos a ver un video informe que hace la CNN en inglés. Vamos a intentar, seguramente que esto va a aparecer con copyright, pero como este canal no está monetizado, capaz que lo zafamos. Así que vamos a ver un video more than a decade before. que el video Of K-File there. Andrew Kaczynski of K-File is here with the new images of de Donald Trump en la CNN. Recordemos, la CNN, tampoco nos vamos a confiar mucho de la CNN porque la CNN está en guerra en este momento con la administración Trump y está aprovechando a hacer dulce porque dicen, bueno, acá hay una narrativa fuerte que siempre fue del movimiento trumpista que vino a drenar el pantano, esto y lo otro, que sacó una investigación toda lavada diciendo que Epstein no tenía una red de clientes y que tenía una red de chantaje sexual y que no hay que terceros que haya que investigar, que como veremos hay muchos terceros por investigar. Más adelante en este video vamos a ver, por ejemplo, unas conexiones empresariales muy importantes que tenía Epstein antes de morirse. Pero bueno, la CNN, después de todo este momento de crítica muy fuerte al gobierno de Donald Trump, agarra y saca este informe, entre comillas, explosivo, de fotos que realmente tampoco es que son ultra reveladoras, porque ultra revelador sería, por ejemplo, sacar una foto después de, por ejemplo, el 2005, 2006, cuando se fecha la ruptura entre Einstein y Trump, que ruptura que se le atribuye a dos situaciones. ¿Qué situaciones? Una es la pelea por una mansión de arquitectura francesa en Palm Beach entre Trump y Einstein. Los dos empiezan a pujar por esta mansión que tiene un nombre bastante rimbombante y termina ganando Donald Trump por esa mansión. Y otro hecho que la mansión se llama la Maison de la Amitié. No estoy estudiando francés al pedo, ¿no? Pues, para eso lo voy a utilizar para estos tipos de momentos, para pronunciar bien. Bueno, y el otro hecho que dice Trump, que por eso se pelea con Einstein, es que en su resort de Mar del Lago hay una denuncia de uno de sus clientes de que Einstein se intentó sobrepasar, entre comillas, con su hijastra porque le pagó $300 a esta hijastra de 14 años para que le diera un masaje mientras estaba desnudo. Esto genera un gran revuelo en este resort de Donald Trump. Donald Trump se entera y Donald Trump dice que ese es el hecho que hace que rompa su relación con Einstein. Para eso había pasado como 10, 15 años donde los dos habían consentido activa o pasivamente el abuso o el acoso sexual por parte de los dos contra diversas mujeres que hablan de esta relación, como vamos a ver más adelante. Vamos a ver el video de las fotos de CNN y después vamos a repasar un poco el testimonio de algunas mujeres. Trump and Epstein. And Andrew, I shared one of them there, but, so let's start with the one at Trump's wedding. I mean, this is a significant development. Well, yeah, it is. Trump's wedding to Marla Maples in 1993 was dubbed the wedding of the century by the media at the time. And although we know that Trump and Epstein were friends during this period, this is really the first time that it's actually been reported that Trump invited Epstein to his wedding. This is, we should note, more than a decade before those first allegations of sex trafficking against Epstein. But as you know, Trump's relationship with Epstein has been under the microscope recently. Now, besides that one photo of Epstein entering the reception at the Plaza Hotel, we can also see him in the background of another picture. That's Howard Stern on the far right, along with Robin Leach from Lifestyles of the Rich and Famous. And Epstein is behind them at the wedding, almost. Acá vean cómo están metidos todos los comunicadores, porque Howard Stern en ese momento era el presentador de radio de la época, que era como el New Age progresivo, progre, influencer de esa época, y aparece acá retratado con Einstein atrás.
seeming to be photobombing them. We also found this photo from just a few months earlier, Donald Trump with two of his children talking to Jeffrey Epstein. That's at the opening of the Harley-Davidson Cafe in New York in October 1993. You can see Ivana there. She would have been just about to turn 12 years old in that photo. Yeah, you can see Ivanka right there between, it looks like. O sea, miren esto de, bueno, que Epstein hasta conocía a los hijos de Donald Trump, ahí habla de Ivanka y otro de sus hijos, no eran simple conocidos. Between Trump and Epstein. All right, these are never before seen photos, Andrew. I know you also found some video of Trump and Epstein that was from later of them talking that has also never surfaced before. What's that? Well, that's right. This is from 6 years later in 1999. This video has never been seen before in this context. It shows Trump talking to Jeffrey Epstein just before models hit the runway at the Victoria's Secret fashion show in New York in 1999. You know, the only other video we've seen of the two men was 7 years before this. Trump is at the show with Melania, who is, of course, now First Lady, seated a few feet away from Epstein. You can see them chatting during the show as well. Allegations that Epstein sexually abused underage girls didn't surface until 2005, years after this video was shot. Right, but this, of course, establishes them together and obviously very friendly in 1999. So, Andrew, when you get all this, and all of this, as I just want to emphasize, right, has not been seen before. So you actually called President Trump. You called him directly to ask him about this. Yeah, we were not on the phone very long. I think our call was about 30 seconds or so. But when I asked him about the wedding photo, he said, he sort of paused for a second and then said, "You've got to be kidding me," before calling CNN fake news and then hanging up on me. Now, in a statement to CNN, White House Communications Director Stephen Chung said this. He said these are nothing more than out of context frame grabs of innocuous videos and pictures of widely attended events to disgustingly infer something nefarious. The fact is that the president kicked him out of his club for being a, quote, creep. All right, well, it is incredible reporting and it is important in this context. Bueno, esto es lo que dice la CNN. Vamos a ver algo que escribe Whitney Webb acerca de un personaje que era muy cercano a Donald Trump en esa época, y después vamos a seguir con los CNN, no vamos a parar acá, pero vamos a ver esto que yo les decía de cómo Victoria's Secret, donde aparece esta imagen entre Einstein y Donald Trump, era un punto clave o importante en la vida de Einstein durante los años 90, según todos los biógrafos de Einstein, y cómo también Donald Trump circulaba alrededor de todos esos espacios. Recordemos que lo que yo les decía, después de la aparición de las denuncias contra Einstein en 2005, sobre todo en la Florida, que están derivadas mucho de este hecho del que les hablaba, de esta revelación, esta denuncia de un cliente del resort de Donald Trump, de Mar del Lago, sobre que había pagado Einstein $300 a su hijastra de 14 años para que lo masajeara desnudo. Se deriva un poco de ahí porque no mucho después de esto, que sucedió al principio de los 2000, casi finales de 2004, 2005, se da la primera investigación contra Einstein por tráfico y abuso de menores, donde consigue un juicio abreviado, una condena entre comillas arregladas por entonces fiscal Alexander Acosta. Dicho sea de paso, ayer murió 80 años después de una larga enfermedad, el que era abogado en ese momento de Epstein, que en el medio de todo el juicio, todo el proceso judicial relacionado a ese caso en Florida, que es el primero más conocido, que es el que aparece además reflejado en esta serie de Epstein en Netflix, él rechaza que durante el juicio haya extorsionado, chantajeado al fiscal de ese momento. En ese momento, Einstein, entre medio de ese proceso y el otro que le siguió, que es el proceso relacionado a todo lo que sucedió en su mansión de Manhattan, Einstein hasta
contrata una firma de ex agentes del FBI para que investiguen a los investigadores, para ver cómo los puede extorsionar. O sea, Epstein utiliza distintas maniobras para intentar limitar las investigaciones y además de todo, extorsionar a las personas que están investigándolo. Bueno, vamos a ver algo que habla Whitney Webb, que escribe que está haciendo una investigación sobre los amigos de Donald Trump de esa época. Está haciendo un seriado, escribió un seriado ahora, la primera nota de este seriado es sobre Flavio Briatore, que es este magnate de la Fórmula 1 que ustedes habrán conocido mucho, que fue de alguna manera introducido en el negocio de la moda y la Fórmula 1 por la familia Benetton, de Benetton Color, esta marca de ropa muy conocida en Argentina porque tiene gran parte de la Patagonia donde ahí produce, entre comillas, la lana de su ropa y tiene diversos conflictos con el pueblo mapuche tehuelche porque, bueno, ya ha comprado gran parte de las tierras que pertenecían en su momento a la Compañía Británica de Tierras, que son zonas entregadas en su momento por el final del siglo XIX por el general Roca, un presidente que hizo la famosa campaña del desierto, que era una campaña de exterminio barra aniquilamiento de pueblos indígenas o de desplazamiento de pueblos indígenas y de entrega de tierras a grandes terratenientes, entre esos grandes terratenientes la Compañía Británica de Tierras, que después, cuyas tierras son compradas después por la familia Benetton, que heredan todos los conflictos relacionados con los pueblos indígenas que reclaman que esas tierras son suyas. Bueno, empieza Whitney Webb a hablar de Naomi Campbell, que es una persona, es una modelo que se hace muy conocida en los años 80 con videos apareció en videos musicales de Bob Marley, Culture Club y en la película de Pink Floyd The Wall, una modelo icónica, que en su momento en los 90 era ella y Claudia Schiffer, ¿no? Que se hace muy conocida ella porque es una modelo muy importante de Victoria's Secret, esta empresa de lencería propiedad de Leslie Wexner, quien es el padrino financiero, entre comillas, de Epstein, porque en los años 80, como les dije, Epstein empieza a entrar en la órbita de este personaje. Este personaje le entrega la gestión de sus finanzas, entre comillas, y bueno, es de quien compra, por ejemplo, la mansión que Einstein utiliza en Manhattan, la mansión por la cual se abre la segunda investigación contra Einstein. Bueno, los desfiles de Victoria's Secret se fueron suspendidos a raíz del escándalo de Einstein en 2019, pero en su momento eran desfiles icónicos porque, como mostraba el video de la CNN, congregaban a toda la crema innata de la alta moda, a la política, a los empresarios. Bueno, el director de marketing de la empresa matriz de Victoria's Secret, hablamos de L. Brands, Ed Reisek, fue acusado de comportamiento inapropiado hacia las modelos de la compañía, junto con algunos de los principales talentos de modelaje de la marca, incluido Campbell. Y muchos de ellos se pueden encontrar en una libreta que se ha vuelto a hablar, una libreta de Einstein, donde están marcados personajes clave de su red por quien era en su momento el mayordomo de Einstein. Era una libreta donde Einstein tenía números de teléfono, anotaciones sobre personajes y que fue revelada en su momento por un periodista y el mayordomo terminó preso porque intentó vender esta libreta y no se lo reveló a los investigadores, le hicieron una cama, terminó preso y terminó muriendo en prisión. Ese personaje podría haber explicado esas anotaciones en esa libreta, solamente dejó marcado los personajes clave. Entre los personajes clave que aparece claramente remarcado Donald Trump, ¿no? Bueno, habla de Campbell. Campbell durante gran parte de los inicios de su carrera estuvo representada por Elite Model Management. Elite fue fundada por John Casablancas, quien manifestó abiertamente su preferencia sexual por las niñas mujeres y mantuvo varias relaciones con jóvenes de 16 y 17 años. En un documental de la BBC de 1999, ahora censurado, se mostraba a agentes de Elite
alardeando de sus aventuras sexuales y de drogas con jóvenes reclutas. Elite fue objeto de escrutinio hace unos años debido a la fama política de Donald Trump, ya que su hija Ivanka comenzó a modelar para Elite a los 15 años, luciendo lo que el New York Times describió en aquel momento como atuendos sensuales, incluyendo un vestido blanco transparente, mientras aún tenía las mejillas regordetas por la grasa del bebé, o sea, por ser muy joven. Campbell tenía 17 años cuando empezó a trabajar para Elite, después de que Elite adquiriera la agencia que le había contratado inicialmente en 1987. Elite y Campbell se separaron en 1993 y Casablanca la acusó de ser loca, irracional e incontrolable y maltratar al personal. Bueno, acá todas las denuncias contra Campbell por maltratos. Bueno, Jeffrey Epstein intentó, pero finalmente fracasó adquirir la sucursal estadounidense de esta compañía de representantes de modelo a principios de la década de 2000. Sin embargo, otra aliada cercana a Epstein, la modelo convertida en empresaria, Nicole Schuckerman, también fue representada por esta compañía y así conoció a Epstein en algún momento entre finales de la década de 1990 y principios de la de 2000. Como se señala más adelante, en el mismo periodo afirma Campbell que conoció a Epstein. Schuckerman en 2002 supuestamente ayudó a Epstein a chantajear sexualmente a 2 senadores estadounidenses cuyas identidades aún se desconocen en una residencia propiedad de Wessner en el Reino Unido, lo que sugiere que algunas de las relaciones que Epstein cultivó con ciertas modelos estaban relacionadas con intereses de chantaje sexual. De vuelta entra este personaje, Wessner, que nunca fue investigado en esta trama. Nunca jamás apareció el nombre de este personaje investigado. Epstein comenzó a centrarse con fuerza en la industria del modelaje en 1995, varios años después de asociarse con Wessner. Sin embargo, algunas pruebas sugieren que Epstein se había involucrado activamente en el reclutamiento de modelos para Victoria's Secret, o al menos afirmaba hacerlo ya en 1993, año en el que va a esta boda que la CNN muestra con estas fotos inéditas reveladas ahora. Ese año Epstein se asoció por primera vez con Jean-Luc Brunel, un controvertido magnate francés de agencia de modelos que, al igual que Epstein, falleció sospechosamente en prisión en 2022 mientras esperaba la comparecencia de los cargos relacionados con el escándalo Epstein. Este es un representante de modelos que también se lo acusa de pertenecer a esta red de prostitución global que era muy amigote de Epstein durante esta época. O sea, ven como todo, como de alguna manera este gran camino de migas siempre termina llevando al mismo lugar, ¿no? Brunel, quien se cree que jugó un papel importante en la empresa de tráfico sexual de Epstein, había puesto a Epstein en una estrecha conexión con Faith Gates, de Next Model, una de las agencias más respetadas de la industria, quien era un antiguo socio comercial de Brunel. Epstein continuó teniendo una estrecha relación con Kate y Next mucho después de que Brunel y Kate rompieron su acuerdo comercial en 1996. 1995 también fue el año en que Victoria's Secret comenzó su fabuloso éxito, comenzó su desfile de modas anual y también fue el momento que Epstein comenzó a retratarse con éxito como a cargo de Victoria's Secret, o a veces como uno de los cazatalentos del modelo más destacado de la marca. Epstein usó sus conexiones con la industria del modelaje, particularmente sus vínculos con Victoria's Secret, como un señuelo para modelos aspirantes que más tarde se caracterizó en los informes de los medios como una tubería de proxenetas conocidas como Epstein y Victoria's Secret. Algunos en la industria se refirieron a Epstein como una de las personas más importantes en el mundo del modelaje a finales de la década de 1990. Su conexión con el mundo del modelaje persistió hasta su primer arresto en 2007, en particular sus vínculos con Jean-Luc Brunel. Junto con Brunel se decía que un complejo de apartamentos de propiedad de una empresa dirigida por el hermano de Epstein, Mark, albergaba a niñas menores de edad y casi adultas, principalmente de Europa del Este y Sudamérica. Algunas y probablemente muchas de las niñas y mujeres jóvenes le confiscaron sus documentos de viaje los asociados de Epstein y las obligaron a tener relaciones sexuales con hombres poderosos. Una de las modelos que voló en el avión de Epstein y viajó a su isla, Ruslana Krusinova, modelo de Vera One y otras agencias de modelaje, se suicidó saltando de su apartamento en un 9º piso 2 años después de su viaje con Epstein. Se desconoce el motivo de su suicidio. Bueno,
Y con esto voy cerrando. Además, la agenda negra de contactos de Einstein confirma que ciertamente tuvo influencia dentro de la industria del modelaje. Además de sus vínculos ya mencionados con Faith Kate y Brunel, su agenda negra incluye el listado de Tom Ford, entonces director creativo de Gucci, así como de Richard Buckley, socio de Ford durante muchos años, y un titán del mundo de los medios de comunicación de la moda, además de modelos famosas como Naomi Campbell, Janie Dickinson y Chris Roger, también aparecen en su agenda negra. Campbell no solo figura en la agenda negra de Epstein, sino que también le debe mucho a Epstein, a Victoria's Secret, vinculada a Epstein por su éxito comercial. Y la libreta de contacto de Einstein, posiblemente una de las más infames del mundo, contiene muchos nombres, pero solo unos pocos están marcados con un círculo. El libro, junto con sus anotaciones, como el marcado de ciertos nombres, fue elaborado originalmente por el mayordomo de Einstein, Alfredo Rodríguez, quien intentó vendérselo al abogado de las víctimas de Einstein, Brad Edwards, por una suma considerable. Rodríguez hizo varias anotaciones en el libro que, según él, serían importantes para resolver el caso. La mayoría de los nombres marcados, a menos que las anotaciones de Rodríguez indiquen lo contrario, se referían a presuntos cómplices y testigos materiales de los delitos sexuales de Einstein. Edward, quien trabaja junto con el abogado y agente de limpieza de la inteligencia estadounidense Stellan Pottinger, quien, al igual que Edward, también es un destacado abogado de las víctimas de Einstein, denunció a Rodríguez ante el FBI y el FBI montó una operación encubierta para detenerlo y falleció durante su presidio. Rodríguez fue encarcelado y falleció en 2015, como les decía. Esta publicación la libreta se publicó en un libro y estas son algunas de las anotaciones y los círculos. Aparece Trump con varios números, por ejemplo acá, con un mail, y aparece Flavio Briatore. Bueno, estas son algunos de los nombres que aparecen y algunas de las cosas raras. En el libro negro, Rodríguez también había encerrado en un círculo el nombre de Briatore, de Leslie Wexner y su esposa Abigail, Jean-Luc Brunel, Ghislaine Maxwell, Sarah Kellen, asistente y reclutadora de Epstein, protegida por el llamado trato preferencial, Peter Soros, sobrino del infame financiero George Soros, Glenn y Eva Dublin, amigos cercanos de Epstein, Edu Barak y Bill Richardson, que habíamos hablado, del ex gobernador de Nuevo México, Alan Dershowitz, que es su abogado, fue su abogado personal en varios de los juicios de Epstein, y esto es algo que aparece y que cada vez más común en la biografía de Epstein. Vamos, como ven ustedes, o sea, en el momento más álgido del reclutamiento, operación de Einstein en los años 90, Donald Trump era ultra amigote de Einstein, y de hecho una de las fotos que aparece es de Donald Trump en lo que era considerado un lugar de reclutamiento de Einstein, de modelos de alta moda, entre comillas, o de aspirante modelo, para su red de prostitución, que según el FBI y el Departamento de Justicia abarcó a más de 1.000 víctimas. Otro punto fundamental, que es una cosa también que hablamos en los últimos días, es que Epstein movió oficialmente más de 1.500 millones de dólares según la investigación de un congresista y la información que entregaron varios bancos, entre ellos JP Morgan, Bank New York Mellon, Deutsche Bank, Bank of America, y que ese dinero se lo atribuyen a esta red de proxenetas, pero la realidad es que Epstein posiblemente movió ese dinero para otro tipo de operaciones, como vamos a ver adelante. ¿Por qué? Porque lo que se cree, y hay muchos indicios, que Epstein era también un gran lavador de dinero. También se comprobó en una investigación de la cadena de noticias NBC News, de que varias de las fundaciones, él tenía la Fundación Einstein y también administraba la fundación de Leslie Wexner, el propietario de Victoria's Secret, que las donaciones que daba, por ejemplo, no sé, a la Universidad Harvard, al Instituto del Arte o el Museo del Arte, nunca llegaron a destino, y que posiblemente esta era una forma de disfrazar el lavado de dinero a través de las donaciones, una práctica que también es muy habitual, un ángulo que nunca fue cubierto por ninguna de las investigaciones en ninguno de los momentos de
sobre la red de Epstein y sobre el personaje. Por eso siempre la insistencia está en, esto es algo que solamente abarca a Epstein y su esposa, no es algo que abarca a nadie más. Siempre se dice esto como una forma de tapar todo lo otro que parece muy evidente y cada vez más, sobre todo con el hecho de no investigarse nada que tenga que ver con este ángulo, ¿no? Y que siempre en los medios de comunicación hay una retara o eh, un celo enorme por investigar esto o por hablar de esto. Mientras tanto voy diciéndole a todos los que se van sumando a este vivo que por favor le den me gusta, que compartan este video. Vamos a ver lo que dicen algunas de las víctimas de Epstein sobre la relación con Donald Trump. Vamos a ver lo que dice esta denunciante, que fue entrevistada. Estoy buscando su nombre, pero bueno, vamos a escucharla y después buscamos bien su nombre. The night before I went in, María Farmer. before I began working for Epstein, he called me at very late in the evening and asked me to come up to the Helmsley Palace offices. And I didn't even have money for a subway token. It's kind of embarrassing. So I had to go running up there. And so I told Epstein, I'll be up there. It'll probably take me until like 9. He's like, okay. So I get there and I'm waiting. It's dark. Like there's no light on in the offices. And I thought that was really weird. So I'm seated against the wall in the main part of the offices and just waiting for Epstein. And he says, I'll be out in a minute, and he's got the door closed. And then a few minutes later, this man walks in a business suit, kind of tall, imposing. And I immediately was like, that's Donald Trump. What's he doing here? I'm supposed to be working for Epstein and interviewing with him. Why is Donald Trump here? And he walked up about, a few feet from me and just stood over me in a very imposing way and looked at me like he was in on some secret or something. It was really weird, like smirking, kind of. And I felt threatened, so I made an ugly face. And when I made that ugly face, Epstein walked out from the offices on this side. Trump's standing here, I'm here, his office, and he goes, oh, no. He was laughing at me, and he goes, she's not here for you. Follow me, right? And he escorts him in to this other room. And I always wondered, who was she in there? Was someone in there, right? And I have no way of knowing, nothing. But I felt very intimidated because I had on running shorts and I was vulnerable, sweaty, just a nobody in an office with these two men. It felt very predatory and uncomfortable. I have to say that when I made that ugly face, he backed off. It wasn't like he was aggressive after that, but he made a really vulgar comment following. And I don't know if it was like, like locker room talk in the 90s, the way men were, but he made a joke to Epstein, oh, I thought she was 16. And I thought that was so strange because at the time my sister she was 15 actually. And I didn't think it was funny. How close were they as far as you were able to tell? Well, like Epstein said, he inherited him in the divorce. He said, basically, you're going to see us together all the time. We're fixtures because in the divorce, I inherited Trump and Ghislaine inherited Ivana. So he said, you're not going to see him at the house the way you see Ivana, and you're not going to see her at the offices the way you see Trump. And, it was just, it was a known thing, like among the staff and everyone, that they were best friends. And Epstein bragged about it. Maria, when we reached out to the White House for a comment, they responded, and I'll just read for you what they said. Okay. Quote, the president was never in Epstein's office, and in fact, the president kicked him out of his club for being a creep.
They then say that Trump, they're clear there. They say he was never in Epstein's office, which, of course, from the original incident that you're talking about is where this occurred, according to your recollection, at the Helmsley Building in New York. He was absolutely in the offices. Bueno, esta es la declaración que saca una de las personas que era colaborador de Einstein en ese momento, que dice varias cosas llamativas. Primero, que esto del chiste este que le hace Trump de pensé que tenía 16 años, ¿no? Lo cual habla de que siempre estos dos personajes andaban acompañados o alrededor de Einstein andaban menores de edad, ¿no? Porque si no, ¿para qué vas a hacer ese comentario? Punto número uno. Punto número dos, el hecho de que este comentario que hace Donald Trump, que le dice Einstein a Trump cuando ve que esta mujer reacciona intempestivamente como para rechazarlo, porque hace una cara de asco tremenda, y que Einstein sale corriendo y le dice, ella no es para vos. También esto habla de que Einstein de alguna manera le podría estar acercando mujeres a Trump, o había una dinámica acá, una dinámica compartida de amigotes. Ella también dice, eran re amigos, no es únicamente algo que lo diga este personaje, o sea, que lo diga esta colaboradora de Einstein, sino que está la foto. Bueno, aquí si vos invitás a alguien a tu boda en 1993, era porque es tu amigo, ¿no? Si vos decís en la separación entre Ivanka y Donald Trump, yo me quedé con Donald y mi esposa se quedó con Ivanka, o sea, que hubo una separación, como diciendo hubo una separación de bienes o de amigos, quiere decir que eran re amigos, recontra amigos. Después está esta aplicación de por qué corta la relación, como les decía. Lo más creíble que dentro de este contexto no haya sido solamente porque aparecieron denuncias respecto a que Einstein había pagado $300 a la hija de un cliente de Mar del Lago, de este resort, para que le haga un masaje mientras Einstein estaba desnudo, sino que sea posible que la pelea haya sido originada por este combate empresarial que hubo por comprar una mansión en Palm Beach, en los cuales los dos se enfrentaron. Y que después, bueno, cuando se dan las revelaciones, Trump dijo, bueno, este personaje es un impresentable, me tengo que distanciar porque esto me puede llegar a afectar de alguna u otra manera, ¿no? No era un momento aquel cuando se distancian donde Donald Trump se estuviese presentando a ningún tipo de elección. O sea, pero bueno, las relaciones públicas o la imagen pública de este tipo de personajes son cuidadas con algún tipo de celo. Bueno, otras cosas pasan y nos vamos a ir a otro ángulo de esta historia. Nos vamos a ir a un ángulo un poco más oscuro, un poco más que no relacionado tanto con el mundillo como el que abordamos en esta primera parte del video, donde hablábamos de, bueno, dónde circulaban los dos personajes, ¿no? Los desfiles de Victoria's Secret, donde reclutaba Einstein modelos, esta red de proxenetismo y de tráfico de mujeres que se arma alrededor de estos dos lugares, donde Trump se inserta como un personaje de la farándula que hace muy imposible que no haya visto nada. Posiblemente, de una u otra manera, Trump estuvo con algunas de las mujeres que rodeaban a Einstein, pero bueno, la verdad es que en los lugares más escabrosos no se lo ubica Trump. O sea, no se lo ubica ni en la mansión de Manhattan que adquirió Einstein a través de su jefe relacionado con el lavado de dinero de la mafia, Lenny Wessner, ni en la isla de Einstein, en las Islas Vírgenes, llamada la isla Lolita, ni en esos vuelos que iban para ese lado, donde hay otros personajes sí involucrados, como el propio Clinton, como el expresidente colombiano Pastrana, como varios personajes, pero sí, bueno, hay un vínculo muy documentado, ¿no? De todo esto, y que es muy evidente que si vos tenés un amigo que está en este tipo de práctica, es tu mejor amigo, la esposa de este tipo es amiga de tu ex esposa, de
de quien fue tu esposa por mucho tiempo, Ivanka Trump. Y bueno, es evidente que vos no podés decir ahora que no viste nada y que te sorprende lo que está sucediendo. Mientras tanto, hay un ángulo que tratamos en estos vivos del que vamos a hablar siempre y cuando le den me gusta a este video, se suscriban al canal, si es la primera vez que se conectan, que es la relación de Einstein con los servicios de inteligencia israelíes. A ver, hay varias informaciones que hablan de que esto fue así, ¿sí? O sea, varias, no es una sola. Varias, pero con, digamos, bastante prominencia. Yo encontré muchas cosas, pero vamos a empezar por un medio israelí que se llama Navatin. Escribe un artículo Tracy McRoy en 2019. Es un artículo que ustedes no creo que lo hayan visto. Es un artículo que apareció en su momento, pero quedó perdido por ahí. Se llama Construyendo el Gran Hermano. Esto se publicó en Narativ, un medio israelí, donde hablan de las relaciones de Einstein con algunos personajes. Dice el artículo, han pasado 32 años desde que el caso Pollard es un caso donde un espía israelí estadounidense se estiman casi 1 millón de documentos de la Marina de Estados Unidos, documentos sensibles que le fue pasando a los servicios de inteligencia israelí, entre ellos, por ejemplo, sobre redes en ese momento de información que tenía Estados Unidos, de espionaje. Fue una operación muy grande. Este Pollard fue descubierto a finales de los 80 y fue liberado recién en 2015. Fue un caso muy conocido de espionaje a Estados Unidos por parte de Israel. El multimillonario Jeffrey Epstein fue arrestado el 6 de julio de 2019, acusado de tráfico de menores a través de las fronteras estatales. George Nader, testigo clave de Robert Mueller, fue arrestado el mes pasado por posesión de pornografía infantil y transporte de una menor desde Europa con fines sexuales. Epstein y Nader comparten una red personal que incluye a Donald Trump, Netanyahu, Eric Prince, el dueño de Blackwater, de esta empresa contratista militar relacionada con crímenes de guerra en Irak y en muchos países, el príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman y su homólogo de los Emiratos Árabes, Mohammed bin Zayed. Pero su vínculo va más allá de las amistades poderosas y su predilección por adolescentes. Se cree que Epstein y Nader son agentes de la inteligencia israelí. Narativ ha confirmado de forma independiente, con 2 fuentes distintas, que tenían conocimiento de que Epstein trabajaba para la inteligencia militar israelí. Ambos hombres también tienen vínculos con un floreciente sector tecnológico israelí que está llevando inteligencia militar al estilo del Mossad al sector privado y poniendo en peligro el equilibrio global de poder. El periódico Haaretz informó anteriormente que Epstein, que fue amigo de Donald Trump durante los años 80 y 90, se asoció en una empresa emergente israelí junto con el ex primer ministro israelí Ehud Barak. Barak busca desbancar en ese momento a Netanyahu, nunca lo logró. Desde 2015 ha liderado Carbin, una startup israelí que se presenta como una solución de alta tecnología para centros de llamada de emergencia, pero la arquitectura de esta plataforma y sus inversores plantean serias preocupaciones sobre la privacidad. Vamos a ver que acá preparé un cuadrito con las relaciones de esta empresa, Carbin. A ver, los inversores de Carbin, una empresa que empieza como a mediados del 2010, son Peter Thiel de Palantir, el propio Einstein, que es considerado por este medio israelí como un agente de espionaje israelí. Recordemos que se cree que Einstein fue reclutado, entre comillas, por el padre de su esposa, de Ghislaine Maxwell. Hablamos de Robert Maxwell, un conocido espía israelí que fue
sepultado con honores en un lugar sagrado en el monte del Templo de Israel, al lado del Muro de los Lamentos, que se le dio un funeral prácticamente de héroe nacional, con presencia de por entonces primer ministro israelí, el presidente, el propio Ariel Sharon, un personaje importantísimo de la inteligencia y la defensa israelí. Este personaje estuvo involucrado, por ejemplo, el padre de la esposa de Epstein en el secuestro de un técnico nuclear israelí que reveló el programa nuclear israelí, como había accedido a bombas nucleares. También en el contrabando barra venta de un software, el software Promise, que era un software que se utilizaba en los años 80 para armar enormes bases de datos y de pasar de las bases de datos de los papeles a un sistema informático, que hay muchas investigaciones que relacionan este software con una empresa relacionada con Israel que armaba una puerta trasera en este software para espiar a los países compradores. Este personaje, Robert Maxwell, era propietario de una empresa que vendía este software. Bueno, se dice, según Ari Menager, que Einstein, según lo que le dijo Maxwell, el padre de su esposa, había trabajado por lo menos en los años 80, durante la operación Irán Contra, o más adelante, con los servicios de inteligencia israelí. Hay la posibilidad también de que Einstein fuera un contapropista, fuese un personaje que recababa información, lo utilizaba como manera de chantaje, como manera de hacer negocio, y que tenía, sí, algún tipo de conexión con los servicios de inteligencia israelí y los servicios de inteligencia estadounidense. Muchas veces pasa esto en el mundo de la inteligencia. Bueno, dentro de esta empresa, Carbin, dedicada a vender software para las plataformas de emergencia de los países, los 911, que inmediatamente que vos atendés, este software se conecta a tu celular y mapea, geolocaliza dónde estás, utiliza tu cámara, utiliza tu audio, accede a todos los archivos que están en estos celulares, y a través de ahí, obviamente, es muy evidente que es una manera de recabar información enorme, que obviamente ahora con la nueva tecnología, la Big Data y toda la cuestión, los algoritmos, es mucho más fácil hacer esto, pero en su momento esta empresa se convirtió muy importante, porque aparte de todo, cuando se globaliza y se crea esta empresa, se le crea bajo la idea o el objetivo dado por Benjamin Netanyahu de que hay que crear startups digitales para que Israel tenga capacidad en otros países de construir herramientas de ciberespionaje. Recordemos una cosa, Israel vende al exterior gran parte de los software y desarrollo de inteligencia artificial que utiliza a la hora de hacerle la guerra a los palestinos, controlar a los palestinos. Entonces, su software de espionaje, por ejemplo, el Pegasus de NSO Group, es uno de los software más vendidos, que durante la normalización de relaciones con, por ejemplo, los acuerdos de Abraham con las monarquías árabes, lo que le da Israel a estos países, estos software de espionaje para perseguir disidentes, y además de todo, con esos software se cree fervientemente que Israel espía también a los servicios de inteligencia que utilizan este tipo de software. Israel, a lo largo de su historia, ha vendido armas avanzadas o herramientas avanzadas de espionaje a los países para que normalicen relaciones y para restablecer relaciones comerciales, porque Israel siempre ha sido algo así como un estado paria, sobre todo en el tercer mundo, ahora cada vez menos, porque hasta lo están apoyando en un genocidio un montón de países, sobre todo los países centrales. Bueno, en esta empresa Carbin aparece como financistas Peter Tag de Palantir, Jeffrey Epstein, Edu Barak, el ex primer ministro israelí, Víctor Vekselberg, un oligarca ruso de Renovo Holdings, que ahora está sancionado por pertenecer, entre comillas, a la red rusa putinista, entre comillas, Andrew Intrater, un CEO relacionado a una empresa del abogado de Donald Trump, Michael Cohen, quien fue abogado en su momento y fue investigado por la trama rusa
Trump, te recordarán cuando era uno de los abogados señalado de ser un vínculo con Víctor Selber y a través de este Víctor Selber con Putin. En su momento los demócratas dijeron que esos dos personajes eran clave para entender cómo Trump había sido comprado, entre comillas, por Vladimir Putin, ¿no? Y fue el punto de apoyo, este vínculo, para atacar la gestión de Donald Trump y con eso intentar desbarrancar su primera administración, que ahora se reveló que fue todo un invento, ¿no? Pero bueno, este Michael Cohen fue preso, se declaró culpable y toda la cuestión, y aparece en este grupo de empresarios como los principales financistas. Ahora, cuando vemos los asesores y los aliados, aparece Eric Prince, que el ex dueño de Blackwater, un personaje que Prince es una familia de un estado republicano muy tradicional, ultraconservador, y aparece como uno de los asociados de esta empresa. Como los CEOs aparecen como los comité, el board, aparece Lita Leger, una ex integrante de Black Cube, una empresa de espionaje de seguridad privada contratada, por ejemplo, por Harvey Weinstein en el primer momento del escándalo para espiar a las víctimas que lo estaban denunciando. Este personaje fue, fue integrante de esta empresa dirigida por un ex director del Mossad. Además fue capitana de la Fuerza de Defensa israelí. Aparece también Amir Elichai, un antiguo oficial de inteligencia. Voy a ir repasando algunos de estos personajes con alguna información que brinda la investigación que se hace sobre, por ejemplo, esta empresa. El director ejecutivo Amir Elichai, o sea, el ejecutivo Karbim, sirvió en el grupo de inteligencia militar de la élite de Israel. Otro personaje que aparece, hablamos de Pinchas Berkuz, es un ex brigadier de la unidad de élite 8200, esta unidad de espionaje cibernético, de ciberguerra de Israel, que aparece también en el Consejo Ejecutivo. Fue director de la compañía. Como les decía, Lital Leyen fue o es todavía reservista en la Fuerza de Defensa israelí. Alex Disekov, director de tecnología, trabajó en ciberseguridad para la oficina del primer ministro israelí, es decir, trabajó para Benjamín Netanyahu. Y aparecen otras figuras muy importantes, porque ahí hablamos de los personajes relacionados con Israel, pero más abajo ustedes pueden ver que aparte de todo, este Pinchas Berkuz fue miembro de AIPAC, la Asociación Americana Israelí, que es este grupo de lobby israelí en Estados Unidos muy importante. Aparecen más abajo asesores del board, como se conoce, o asesores del Consejo Ejecutivo, que uno de ellos es un personaje muy importante, que se llama Michael Chertoff. ¿Por qué? Porque él fue el secretario de Seguridad Nacional durante la administración de Bush, hijo, y es quien redactó, por ejemplo, la ley Patriota, que autorizó la vigilancia digital de los estadounidenses. Ustedes recordarán, la ley Patriota es el mayor antecedente de espionaje contra la sociedad civil en Estados Unidos. Es el mayor ataque contra la privacidad y fue una de las políticas clave utilizada durante la primera administración de George Bush hijo, donde con la justificación de la lucha contra la guerra contra el terror, a partir de ahí se empezó a flexibilizar todas las normas que protegían el derecho a la privacidad y se empezó a espiar con la excusa de luchar contra el terrorismo a todo personaje e incluso a disidentes. Algo parecido a lo que hacen los israelíes, ¿no? Pero con los palestinos. Bueno, obviamente aparece Peter Thiel como fundador de quien les hablaba. Aparece Trey Stevens como asesor. Este fue otro ex alumno de Parlantir. También presidió el equipo de transición del Departamento de Defensa de Trump, el Departamento de Pentágono de la primera administración. Aparece Elliot Tawil, promotor inmobiliario y uno de los principales donantes de Trump, también asesor de Karbim, de esta empresa. Y bueno, todos ellos son los
que aparecen en el board de esta compañía que fue de alguna u otra manera fue financiada por el propio Einstein, a través de una empresa y también de Ehud Barak, el primer ministro de, de Israel. Un Ehud Barak que aparece también reflejado que aparece con varias visitas, por ejemplo, a la casa de Einstein. Varias veces visitó a Einstein en su casa. Y vamos a ver algo que escribe Whitney Webb en su portal, en su investigación, que es una investigación bastante vieja, que se llama La CIA, el Mossad y la red Einstein. En su momento hablaba de cómo estaban utilizando a Carbine para generar una pesadilla orwelliana de espionaje, porque, por ejemplo, yendo para abajo, vamos a ver algunas fotos de Ehud Barak en la casa de Einstein, a ver si las logro encontrar. Porque está complicado conseguirlo. Bueno, no la logro encontrar. Pero bueno, entre muchas de las cosas que dice que hace esta empresa, por ejemplo, dice, sin embargo, las preocupaciones sobre la privacidad de Carbine van más allá de los vínculos de la empresa con la inteligencia israelí con contratista de inteligencia estadounidense como Peter Thiel. Por ejemplo, la aplicación para smartphone de Carbine extrae la siguiente información de los teléfonos en los que está instalada: ubicación del dispositivo, video de transmisión en vivo del teléfono inteligente al centro de llamados. Recordemos, esta es una aplicación que se utiliza en los números de 911 de llamado de emergencia. Por ejemplo, yo encontré que esta empresa, por ejemplo, tiene un contrato con el Servicio de Emergencia de México. Entonces, cada vez que llamas, esta tecnología ubica tu dispositivo, videotransmite en vivo todo lo que hace, todo lo que registra tu cámara, y también todos los mensajes de texto. También cualquier dato del teléfono del usuario que llama, cualquier información que le llega a través de un enlace de datos, y es una herramienta clara de espionaje para recabar información. Carbine es una plataforma 911 de próxima generación y su objetivo explícito es que todos los sistemas 911 del país de Estados Unidos, dice, estén interconectados. Por lo tanto, incluso si Carbine no es utilizada por todos los centros de llamada de 911 que utilizan su plataforma, Carbine aparentemente tiene acceso a todos los datos utilizados de sus proveedores de servicios de emergencia y dispositivos conectados a dichas redes. Este principio rector de esta tecnología también hace probable que una plataforma sea preferida a nivel federal para fomentar dicha interconectividad, y dado que ya ha sido adoptado por varios condados y tiene vínculos con la administración Trump, Carbine es la opción lógica. Bueno, esta es una empresa que muy relacionada, que fue financiada en sus orígenes por el propio Jeffrey Epstein. Vamos a ir para cerrar, a otra cuestión que, a ver, todo esto ha generado un escándalo enorme que, bueno, que Donald Trump pudo salir a flote de una u otra manera ¿con qué? Diciendo, bueno, yo no soy más amigo de Epstein hace mucho tiempo, yo en realidad mi vínculo con Epstein fue un vínculo momentáneo, y todas las cosas que dijo en su momento Donald Trump. Pero bueno, la crisis ha llegado a tal punto de que una parte de su base empezó a cuestionarle, che, no publicaste nada, esta narrativa que te aprovechaste para llegar al poder y que ibas a revelar todos los hombres poderosos, demócratas y republicanos que estaban relacionados a esto, no aparecen por ningún lado, lo querés cerrar, ¿no? Y evidentemente tiene razón de cerrarlo porque muchos de los amigos de Donald Trump están involucrados tenían relaciones muy fuertes con el propio Einstein, y bueno, y también revelar todo lo que sucede ahí puede mostrar algunos componentes del vínculo que tenía Einstein con Israel, que me parece que cada vez empieza a quedar más claro que está muy relacionado el intento de cerrar esta investigación o circunscribirla a algo personal de Einstein con el hecho de no revelar sus conexiones con servicios de inteligencia
internacionales, sobre todo el israelí. Entonces, Trump maniobró y de alguna manera, al ser atacado por la prensa más relacionada con el mundo demócrata, con el caso de Einstein como un caso inventado por los demócratas e intentó crear una teoría conspirativa de que los demócratas y de Barack Obama y Clinton habían armado esta trama, esta teoría de la conspiración, pero el hecho de que esto no termina con todos los rumores que hay adentro del movimiento MAGA trumpista. Entonces ahora la fiscal Pam Bondi está pidiendo algo que han comentado algunos influencers de extrema derecha, que es que declare la esposa de Epstein. Porque de toda esta red, los personajes, el único personaje que está vivo y de importancia es la esposa de Epstein. A ver, Jean-Luc Brunel se murió en la prisión, Einstein se suicidó, bueno, su último abogado ahora de 80 años acaba de morir, el mayordomo que recogió la libreta y que podría explicar la libreta de Einstein, donde estaban todos los círculos con los nombres importantes de esta libreta de supuestos colaboradores, también está muerto, se murió por una enfermedad en la prisión. Y la única que podría cerrar o de alguna manera toda esta trama, encontrando una explicación razonable o de alguna manera alguna declaración conveniente, es la esposa. Entonces, Pam Bondi ha dicho, voy a pedir una declaración a Maxwell para ver si quiere hacer algún tipo de declaración, algún tipo de confesión, entre comillas. Ella está condenada a 20 años de prisión por tráfico de menores. Entonces empieza toda esta situación. Recordemos que Trump ha dicho, nunca habló en contra de ella, siempre habló en contra de él. A ella la calificó como una víctima, pero Maxwell era una reclutadora activa y aparte era un personaje clave de esta red. Aparece esta información que es la posibilidad de que Maxwell pueda dar una confesión que lo salve al propio Donald Trump de esta infamia, entre comillas. Dice, estas son las palabras mágicas que Trump necesita de Ghislaine Maxwell, dice presentadora de una cadena de televisión. La delincuente sexual encarcelada, Ghislaine Maxwell, tiene mayor esperanza de ser liberada de prisión si le dice al presidente Trump lo que quiere oír. El presentador de Last Word, Lawrence O'Donnell, afirmó que la sociedad deshonrada a Maxwell, que actualmente cumple una condena de 20 años de cárcel, sabe que Trump tiene el poder de liberarla de la prisión inmediatamente, porque la gran especulación es que, claro, Maxwell quiere que le conmute la pena, que le dé menos años, o que la liberen, que le dé, Trump tiene la posibilidad de darle un indulto, porque son cargos federales, ¿no? Entonces, bueno, la gran creencia ahora es que Trump va a intentar conseguir una declaración, una confesión arreglada de este personaje para decir, bueno, ¿qué? Ustedes que decían que esto a mí me involucraba, que yo estaba protegiendo a alguien, bueno, un personaje central de esta trama está diciendo todo lo contrario que ustedes y está culpando a esto y a esto y a esto, chau, cerrado el caso, acá nadie ha visto nada, y siga. Así que la trama que viene ahora es esta. Intentar convencer a esta mujer que viene sosteniendo una campaña para que le conmute la pena o la indulten, que diga algo parecido a un guión prearmado por la administración de Donald Trump para salir de esta crisis que de alguna manera está afectando principalmente a la base trumpista, ¿no? Porque aparte la base trumpista está llevando, como la base mileísta en este momento en Argentina, está llevando golpes a troche y moche porque le eliminaron los subsidios sociales, por ejemplo, a muchos votantes trumpistas, subsidios de, por ejemplo, médicos, como el Medicare, el Medicare, que van para gente pensionados, adultos mayores o gente que está por debajo de la línea de ingreso. En el último presupuesto se lo eliminaron. Todo lo que sucedió con la guerra Israel-Irán, donde Estados Unidos participó activamente y se llevó todas las críticas de gran parte de sus presentadores, más allá de que después Trump salió de ese conflicto sin meterse y sin iniciar una gran guerra, pero bueno, fue muy criticado en su momento y ahora este caso. Trump puede conmutarle la pena, dijo O'Donnell el martes. Donald Trump puede indultarla, puede decir que ya ha sido castigada lo suficiente.
bueno, dijo que le deseaba lo mejor también en un momento. En 2002, Maxwell fue condenado a 20 años de prisión por conspirar con Jeffrey Epstein para abusar sexualmente de menores. El juicio determinó que había seducido o manipulado a menores para que fueran abusadas. Se declaró inocente de todos los cargos. La semana pasada, la familia de Maxwell insistió en que ella no recibió un juicio justo en una declaración publicada por sus hermanos. El fiscal y general adjunto Todd Blanche anunció que se reunirá con Maxwell en los próximos días. Blanche representó a Trump en su juicio penal de 2024 en la ciudad de Nueva York. O sea, se va a reunir con un abogado de Trump que ahora es fiscal adjunto. Que claramente va a haber un arreglo acá. El martes, Blanche publicó en X: la justicia exige valentía. Por primera vez el Departamento de Justicia se comunica con Ghislaine Maxwell para preguntarle qué sabe. Por orden de Pam Bondi me he puesto en contacto con su abogado, tengo la intención de reunirme con ella pronto. Nadie está por encima de la ley y ninguna pista está prohibida. Bondi también publicó en X: el presidente Trump nos ha pedido que publiquemos todas las pruebas creíbles. Si Ghislaine Maxwell tiene información sobre alguien que haya cometido delitos contra la víctima, el FBI y el Departamento de Justicia escucharán lo que tenga que decir. Muchos de la base MAGA de Trump están enojados porque la investigación oficial no se ha publicado con más detalle y no respalda la teoría de conspiración de una red internacional de pedófilos vinculada a Epstein y una lista de clientes que se mantiene oculta al público. O'Donnell afirmó: la única razón por la que el abogado defensor de Maxwell debería hablar con Todd Blanche es para sacarla de prisión. Cualquier abogado defensor podría decirle a Ghislaine Maxwell exactamente lo que tiene que decir para salir de prisión. Tiene que decir que Trump no sabía nada al respecto, que no sabía nada de lo que le estábamos haciendo a esa chica, y sería muy útil para Donald Trump que Ghislaine Maxwell también estuviera dispuesta a decir algo incriminatorio sobre otras personas prominentes que conocieron a Jeffrey Epstein, como quizás Bill Clinton. El presentador señaló que Maxwell se había negado en el pasado a hablar con fiscales federales o con el Departamento de Justicia. O'Donnell dijo: este presentador, Ghislaine Maxwell y su abogado defensor penal ahora saben que están tratando con el Departamento de Justicia más corrupto en la historia de Estados Unidos, y el único incentivo que tiene Ghislaine Maxwell y un abogado para hablar con Todd Blanche con el abogado de Trump, es darle a este personaje las palabras mágicas que puedan transmitirle a Donald Trump para sacar a Ghislaine Maxwell de prisión. En abril, Maxwell solicitó a la Corte Suprema que escuchara una apelación sobre su condena penal. Así que lo que se viene ahora es una historia conveniente para salvar a Donald Trump de este escandalete que ha vuelto a reflotar. Gente, si están por ahí, dejen su comentario, alguna pregunta, lo que quieran antes de que cerremos esto. Como balance esto, ¿no? Hablamos un poco de este vínculo de Epstein con Trump, estas fotos que aparecen en 1992, en 93, el momento en que Epstein y Trump eran muy amigos, que aparte de ser muy amigos, en ese momento Epstein y Trump estaban relacionados por muchos lados, porque Trump iba, por ejemplo, a los desfiles de la empresa que Epstein decía que gestionaba, Victoria's Secret. Aparecen fotos de Epstein y Trump durante un desfile de Victoria's Secret, esta empresa que hay muchas versiones, muchas investigaciones que dicen que fue utilizada por Epstein para reclutar mujeres aspirantes a modelos de Sudamérica y de Europa del Este para su red de prostitución. También el propio Epstein y su esposa Ghislaine Maxwell eran amigos de Ivanka y Donald Trump, una de sus primeras esposas. Cuando se separan, el propio Epstein dice: yo en la división de amigos me quedé con Trump y mi esposa se quedó de amiga de Ivanka Trump. Y después, en 1993, en las segundas nupcias de Trump, ellos dos aparecen en estas fotos en el casamiento de Donald Trump, lo cual indica que al ser invitados eran claramente muy amigos, no eran personajes así nomás. También hablamos de cómo se quiebra la relación, y hay dos versiones del quiebre de la relación entre Epstein y Trump, que es puntualmente una disputa, una versión que es una disputa por una mansión en Palm Beach. Recordemos que ellos dos se conocen siendo vecinos en Palm Beach. Jeffrey Epstein compra una mansión, en ese momento Trump había comprado Mar del Lago, su resort, y eran vecinos los dos ahí, y a partir de esta cercanía se comienzan a hacer amigos. De hecho, hay registro de vuelos de Trump en el jet de Epstein para Palm Beach desde Nueva Jersey. Posiblemente cuando cerraba la semana, Trump viajaba de Nueva York a Palm Beach en algún jet privado de Epstein de ese momento. Se pelean en
mediados, principios de los 2000, por la propiedad de una mansión que los dos están pujando. Termina ganando Trump por una venta de 41 millones de dólares. La versión de Trump es que la pelea no es por eso, sino que la pelea es porque un cliente de su resort denuncia a Epstein de haber pagado $300 para que su hijastra lo masajeara desnudo. También hablamos del testimonio de varias colaboradoras de Epstein que hablaban de un trato muy cercano entre Trump y Epstein durante los 90, donde, por ejemplo, aparecen en varios videos participando de jurados de concurso. Aparecen varias mujeres que dicen haber sido abusadas o acosadas por Trump, que eran cercanas en ese momento a Jeffrey Epstein. Y después también conversamos hace un ratito nada más del vínculo antes de morir de Jeffrey Epstein con una empresa llamada Carbine, una empresa que vende tecnología para los 911 de Estados Unidos y también tiene para México, integrada por exoficiales de inteligencia israelí y financiada por, entre otros personajes, por el propio Einstein, por Peter Thiel, el dueño de Parlantir, que en este momento se le está dando todo lo que es el negocio de espionaje y persecución de migrantes. Por ejemplo, Parlantir está armando toda la software de base de datos de migrantes para perseguirlos del Servicio de Migración y Aduanas del Departamento de Seguridad de Estados Unidos. Dentro de los financistas de Carbine también aparece el ex primer ministro israelí Ehud Barak, Jeffrey Epstein y algunos personajes relacionados con el mundo de los oligarcas rusos. Uno de los oligarcas rusos principal que es señalado de pertenecer a una red donde aparece el abogado de Donald Trump, el antiguo abogado de Donald Trump, Michael Cohen, que habría financiado a Donald Trump en su primera campaña presidencial y fue este personaje central en la trama de rusa, que se le acusaba a Donald Trump de haber sido financiado por Vladimir Putin a través de este oligarca ruso. Ese oligarca ruso que aparece en esa trama, que podemos ver aquí en este cuadro sinóptico, que hablamos de Víctor Vekselberg, aparece como uno de los financistas de esta empresa de Carbine. Aparece también Andrew Itrenter, que pertenece a la empresa Nova del antiguo abogado de Donald Trump, Michael Cohen. Dentro de esta empresa aparecen todos estos personajes antiguos oficiales de la Fuerza de Defensa israelí. Y por último, hablamos ahora, hace segundos nomás, del intento de Donald Trump a través de su antiguo abogado, Todd Blanche, ahora fiscal adjunto del Departamento de Justicia, de intentar buscar una confesión acordada con la esposa de Epstein, una de las pocas sobrevivientes de la trama Epstein, Ghislaine Maxwell, que está condenada por más de 20 años de prisión, para que entregue información conveniente sobre esta red de trata, que separe a Donald Trump, diga que Donald Trump no participó de esta red y que lo libere de cargo y culpa y en su lugar responsabilice a los enemigos políticos de Donald Trump, como por ejemplo Bill Clinton. Bueno, gente, si ustedes tienen algún comentario para hacer, este es el momento, denle me gusta a este video y yo responderé acá, conversaré con ustedes. Mientras tanto, le mando saludos a Michael Ángeles, que estuvieron pasando por ahí. No sabemos nada de Josefina Lorenzo, una fiel seguidora de por aquí. Si está por ahí, Josefina, da tu presente. Y bueno, gente, vamos a estar haciendo videos esta semana. Yo estoy tratando de encontrarle ya días y horarios a estos videos que estoy haciendo. Miércoles, el viernes seguramente y el domingo. Voy a intentar hacer miércoles, viernes, domingo, 3 días a la semana. Si a ustedes les interesa que haga algún tema en particular, pueden escribirme, pueden escribir en los comentarios lo que quieren. Seguramente que el viernes vamos a hacer algún vivo sobre la cumbre entre China y Europa. Digan si quieren que haga algo de Gaza, porque la verdad que lo que está sucediendo en Gaza es terrible. Si quieren que haga algo de Gaza, hago algo de Gaza. Y bueno, gente, sin más, me despido. Hasta la próxima.